que hay un lugar para ellos. Buenos días. Díganles así sutilmente, hay una palabra para ti allá abajo. Sáquense. No, no es cierto. Qué gusto. Nosotras, adiós. No es cierto. Lo van a disfrutar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque vas a hablar a nuestras vidas. Señor, hay muchas voces. Queremos oír la tuya. De repente, Señor, de momento, no podemos distinguir entre nuestras propias voces, la costumbre de nuestros propios diálogos internos y lo que tú tengas que decirnos. Yo te ruego, Dios, yo te ruego, como tú eres poderoso, que hables al corazón de mis hermanas y del mío. Irrumpe, Dios, irrumpe nuestros propios argumentos, nuestros propios razonamientos. No, Dios, no queremos nuestra verdad, queremos la tuya. Y yo sé que sobre muchas cosas en nuestra vida estamos sabias en nuestra propia opinión. Necesitamos que nos hables. Por favor, este es el día, Señor, y esta es la hora que tú has dispuesto. Que todo el esfuerzo que hemos hecho todas para venir, todo lo que ha costado a nuestro cuerpo en dinero, en todo, valga la pena. No nos permita ser comodinas y flojas espirituales. Por favor, Señor, disponnos, desde la que está más grande a la más pequeña, desde la más lejana a la más cercana, y aún Dios, quien va a oír este mensaje en otro momento. Yo te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, acompáñenme por favor a Juan, capítulo 6, porque quiero hablarles hoy, y me voy a tratar de ir rápido, porque quiero hablarles de un tema que muy particularmente esta semana a mí me ha sido de gran bendición repasarlo. Perdón, Juan 16, no sé por qué dije Juan 6. Juan 16, les hago una pregunta. ¿Las clases les están edificando? ¿Les sirven? Sí, de verdad, para mí es muy importante. Animen a otras hermanas. Diles así, oye, no te vi en la clase. Porque sabes que oí esta palabra esta semana y me impactó. Flojera espiritual. Yo he tenido días y a veces semanas, poquita palabra, poquita oración, poquito todo. Flojera espiritual. Vengan con gusto a la clase. Me da mucho gusto verte. Ok, capítulo 16, versículo 33. Todas lo conocemos, pero quiero leerlo porque de esto se va a tratar nuestra clase. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridas hermanas, que tú lo puedas decir de memoria, que yo lo pueda decir de memoria, que lo hayamos oído una y otra vez, no significa que lo entendemos. No significa que este versículo hace sentido. Fíjate lo que dice. Si lo leo rápido y lo leo sin interés y lo leo acomodadamente, lo voy a volver a decir flojamente, dice pues que me tranquilice, que todo va a estar bien. Y esa manera de leer la Biblia nos ha hecho flojas y nos ha hecho perder muchos momentos de responsabilidad y de crecimiento porque creo que lo entendí. Si yo le pregunto a un niño si entendió esto, no lo va a entender, pero nosotras nos hemos dicho las cosas fáciles. Incluso cuando estamos en consejería y yo digo algo o alguien me dice algo, asumimos que lo entendimos. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, el perdón nos edifica, el perdón nos hace como Cristo. ¿Sabes qué me contesta la persona? Bueno, sí, eso ya lo sé, pero ¿sabes? Hemos pasado sin entendimiento a conocimiento que no nos afirma en nada. Estas últimas semanas meditaba en el sufrimiento y
esta clase la vamos a llamar sufrimiento o inconveniente. Y de repente me di cuenta que no tenemos claro lo que significa sufrir. No tenemos claras muchas palabras. Por ejemplo, voy a repetir este versículo. Dice, ¿quién lo habla? Recuerden quién lo habla. El Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber paz en ningún otro lugar. Así que si algo te está haciendo sufrir hoy, eso no se va a resolver, y al resolverse te va a traer paz. Significa que aunque no se resuelva, tú vas a tener una paz en Cristo. Por eso leemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero aún ahí fallamos, decimos, sí, el Señor me va a dar paz porque se va a resolver esto. No. Si es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que va a estar por encima de todas las circunstancias. Y les decía, necesitamos aprender a sufrir. ¿Me entendieron? Porque vamos a sufrir. Hemos sufrido, estamos sufriendo algunas y vamos a sufrir. Y tenemos que decir, Dios, tú lo hablaste, tú me dijiste. Y entonces la promesa que está aquí no es que no voy a tener aflicción. ¿Cuál es la promesa que está aquí? Que voy a tener paz, no que se va a ir. Hermanas, esta mañana pensaba mientras repasaba mi clase y lo que les iba a hablar, les quería preguntar esta mañana, ¿estás sufriendo? ¿Están sufriendo por algo hoy? Si tuviéramos una medida de algo, no sé cómo un sufrinómetro, pero si tuviéramos una manera, ¿sabes cómo podría ser? Es un dolor. Lo vamos a decir de esta manera. ¿Te está doliendo algo? Porque es muy fácil ir al médico y decir que te duele. Y aún el dolor a veces no es muy localizado. ¿Se han fijado? Pues me duele como por aquí, como por allá. ¿Y cómo le duele? Y tenemos que buscar adjetivos para decir, pues medio que agudo, medio que como que me pica, que no sabemos. Imagínate, Cari, si el dolor físico es tan difícil, imagínate el dolor del alma, el dolor espiritual, el dolor en las entrañas. Es por eso que corremos el peligro de tener dolores no reconocidos que están causando un daño y que se mezclan con otros dolores que a los que no tendríamos que prestar atención. En este mundo y en esta época estamos acostumbrándonos al lenguaje de la comodidad. Si tú le preguntas a un joven, a un niño, ¿cuál es el sentido de la vida? Muy probablemente te diga ser feliz. Así que todo lo que le robe la felicidad o todo lo que le impida la felicidad para él va a ser frustración. Y nosotros vamos a tratar de ayudarles para que no se frustren cuando tendríamos que ayudarles a aprender a sufrir. No sé si me están siguiendo. Y nosotras, aún en Cristo, tenemos mentiras instaladas del mundo que aún en Cristo no hemos entendido que sí es bueno sufrir y que no está fuera de los planes de Dios y que Dios no se olvida de nosotras porque estamos sufriendo y que el sufrimiento en nosotras cumple un propósito. Sin embargo, también comprando la lectura del mundo y estos mensajes, porque somos vencedoras, pero no porque no haya aflicción. Y comprándonos los mensajes de ya lo hemos hablado, este evangelio donde todo te va a salir bien. Por eso, hermanas, ese evangelio donde nos evangelizaron diciéndonos que se iban a acabar tus problemas, que te ibas a sanar, que tu matrimonio se iba a restaurar, no quiere decir que no pueda pasar, pero ese no es el mensaje.
¿Quién llama a la puerta aquí y le decimos, ven, te vamos a enseñar a sufrir? ¿Tú crees que entrarían? No. Y nosotras tenemos que decir, yo tengo que aprender a sufrir porque es una promesa de Dios que van a venir sufrimientos. Y me temo en mi corazón porque yo recientemente pasé por cositas y dije, Señor, tengo que reconocer que no sé sufrir. No quiero sufrir, no sé sufrir, quiero que se vaya rápido el sufrimiento. No aprendo del sufrimiento y me temo, Señor, que reprobé la prueba. Y mientras yo hablaba eso con el Señor, me di cuenta que el primer problema para yo no reconocer que era un sufrimiento que el Señor había calculado desde la eternidad, me agarró en curva. ¿Y por qué me agarró en curva? Porque no estoy pensando en eso, porque no estoy preparada, porque en todo tiempo estoy pensando que todo tiene que ser color de rosa. Entonces viene algo que cambia el panorama, una noticia, un algo, y tú dices, pum, te tiras al piso y dices, pobre de mí. Cuando los hijos de Dios tendríamos que decir, esto es una promesa. Aquí está, Señor, aquí viene. Esta es la que tú me habías dicho. De esto se trataba. ¿Y cómo tendríamos que estar, Leti? No solo entrenadas, apercibidas y listas. Ahora, hay una gran diferencia entre sufrimiento del que describe Juan 16:33 e inconvenientes. Por eso así le vamos a llamar a la clase. ¿Estás sufriendo o tienes un inconveniente? Y hay una enorme diferencia. Tan es así que en Isaías, cuando se narran los sufrimientos de Cristo, que es la misma palabra que usa Juan, estamos hablando de cruz, estamos hablando de clavos, estamos hablando de la ira de Dios cayendo sobre él. Entonces no sé si con esto les ayuda, como me ayudó a mí, a tomar conciencia, responsabilidad y avergonzarme de haber llamado sufrimiento a un inconveniente. Y creo que gran parte de por eso les decía de que tenemos que aprender a hablar. Mi esposo tiene una secretaria, una muchacha que trabaja con él hace muchos años, y a menudo llamaba y decía, es urgente, y un día le tomé la llamada y le dije, urgente es alguien que se está muriendo. No le caigo muy bien, yo creo. Pero ¿sabes qué? Sí importan las palabras, Juanita. Sí importa que me digas, oye, me urge hablar contigo. Oye, qué bien me haría poder platicar contigo. A veces me pasa con ustedes. Pastora, y yo, bueno. Y ustedes saben. De repente medimos nuestros inconvenientes a nivel sufrimiento, pero lo que yo te quiero decir es que la palabra sufrimiento salió de la cruz. Así que tenemos que tener mucho más cuidado cuando yo digo tengo un problema, tengo un inconveniente. No hay proporción. Hay una historia que cuenta, la escuché a un predicador y me gustó mucho, porque creo que se las he comentado en la película de La vida es bella, cuando este joven, que me acuerdo su nombre, pero el que estaba cuidando el corazón de su hijito, tú sabes que lo iban a matar, y estaban luchando en cómo librarse de los campos de concentración, y los alemanes, bueno, pues pasaban los tiempos ahí, pues conocían, ustedes han visto esa película, y hay una escena en donde un coronel o un comandante alemán le llama a él, Guido se llama él, Guido, ven, quiero decirte algo. ¿Tú te imaginas en qué línea de dolor estaba Guido todos los días a todas horas? Bueno, entonces le llama al alemán, ¿qué crees que piensa Guido? Wow, me va a decir algo, me va a ayudar, me va a decir, mira, ven, aquí hay una puerta, salte con tu familia, ¿no? Y le llama el comandante y le dice, Guido, ayúdame a contestar este crucigrama. Ayúdame a contestar este crucigrama porque estoy en una competencia con otros y no quiero perder. A veces creo
que no medimos lo que otro está pasando cuando hablamos de nuestros problemas. Me avergüenza decírselos. No está Renata aquí, pero un día estaba platicando con ella. Me estaba ayudando en algo y estábamos platicando. Y de repente me dice que una persona con la que ella estaba trabajando le estaba platicando que su casa era muy chiquita y que estaba muy enojada porque no tenía todos los servicios. Y me describió la casa. A veces no sabemos con quién estamos hablando, delante de quién estamos diciendo lo que estamos diciendo, y es de pena. Pero eso tiene que ver con que no hemos aprendido a hablar. Por eso les decía, no se trata de memorizar versículos. Yo te pregunto, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes con quién estás hablando cuando le dices tengo problemas económicos? Tengo problemas de salud a alguien que se está muriendo. Creo que necesitamos rehacer nuestros conceptos de sufrimiento. Y aun cuando hay promesa de Dios que vamos a sufrir, tampoco somos un pueblo sufriente que va por el mundo cacheteando las banquetas porque pobre de nosotras y qué Dios tan tremendo. Y yo te exhorto esta mañana en el amor de Dios que si lo que estás pasando no es digno de un sufrimiento, porque aunque hay promesas de sufrimiento, tengo la seguridad de que no son más de 5 en tu vida. Dije un número. ¿Qué quiero decir? Que lo puedes contar, que se van a contar. No esos sufrimientos que dices, es que tú no sabes todo lo que he sufrido, cuántos sufrimientos, porque haríamos mentiroso a Dios que dijo que no nos daría ninguna aflicción que no fuera superable con nuestras fuerzas. Así que si en tu lenguaje está esa costumbre de decir cuánto sufro y cuánto pobre de mí, te pido por favor, por respeto a la cruz y en apego a la voluntad de Dios y con apego al conocimiento de Dios, que digas, perdóname Señor, usé mal la palabra, usé mal el término. Ahora por eso les preguntaba, ¿te duele algo hoy? ¿Te duele algo? Puede ser que hoy sea uno de esos días que dolió. Que tú puedas decir abiertamente, sí es sufrimiento, no es un inconveniente. No es un inconveniente. Y algunas a lo mejor hoy dicen, pastora, sí es un inconveniente. No me salieron las cosas como quería algo y no se dio. Pastora, es solamente algo que se va a resolver, algo que mañana me voy a acordar o no. No es un sufrimiento. Es un inconveniente, es una situación producto de que estamos en un mundo caído, punto. Pero el sufrimiento está preparado para los hijos. ¿Me están comprendiendo? El inconveniente es para todos, los sufrimientos para los hijos, porque los sufrimientos tienen propósito. Y si yo toda mi vida voy por ella, caminando y viendo inconveniente y sufrimiento al mismo nivel, no voy a aprender. Solamente me voy a lacerar y voy a decir lo más fácil. Pobre de mí y qué malos los que están conmigo. Así que, teniendo claro que tengo que aprender a usar esa palabra, y se puede que hoy tú digas, hoy sufro. Recuerden que nuestro Señor es el siervo sufriente. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿te duele algo hoy? Y si te duele, ¿qué te duele y por qué te duele? Y si tuviéramos la obligación de describir el dolor con esos detalles, nos avergonzaríamos de lo que sale de la boca, porque tendríamos que decir por qué duele algo y no nos gustaría, porque dejaría abierto el corazón y nos daríamos cuenta que me duele porque soy egoísta, me duele porque soy avaro, me duele porque soy interesada, me duele porque soy ignorante de Dios, me duele porque soy merecedora.
Pero cuando el dolor que sientes se parece al dolor del Señor en la cruz, porque Él estaba sufriendo por dos razones, Él estaba sufriendo porque estaba cargando el peso de la paga de nuestro pecado y por supuesto que duele, pero Él estaba ahí sufriendo por nosotros, por nuestro corazón. Nosotros, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos duele lo que nos duele? En una estadística cristiana se dice que las personas cristianas sufren porque sus sueños no se realizaron. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya le cambiamos el nombre. Ya no decimos mis ambiciones, ahora le decimos, es que Dios me dijo. O estoy sufriendo porque no se cumple mi promesa. Nada más le cambiamos el término, pero sigo siendo yo. Sufro por mí, sufro porque no tengo lo que quiero. Y eso nos debería dar vergüenza. Y entonces veríamos que ese nivel de sufrimientos que decimos tener no son tantos. Son realmente mis confesiones. Fíjense bien. ¿Ustedes creen que Dios se duele del genuino sufrimiento? No de los inconvenientes. Él no tiene ningún problema con que hoy no haya salido agua caliente en tu casa. No tiene ningún problema con que te hayan cambiado de un trabajo a otro. No tiene ningún problema en que tu cabello ya tiene canas y antes no tenía. No. Él está hablando de sufrimientos. Acompáñenme rapidísimo, por favor, a Éxodo capítulo 3. Recuerden este momento en donde el Señor, que es donde empieza a manifestarse su rescate. ¿Sabes por qué les digo esto? Porque tendemos a pensar que Dios se olvida de nosotros. Cuando estamos sufriendo, lo primero que pensamos es, Dios, ¿qué decimos? Me has abandonado, ¿dónde estás? Pero quiero que sepas, si es sufrimiento, si es algo que Él preparó, si realmente está doliendo donde Él quiere que duela, créeme, Él está sufriendo contigo. Éxodo 3:7. Dice la palabra, dijo luego Jehová, bien he visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Les pregunto, ¿este pueblo clamaba a voz? No. No hay testimonio de que ellos se reunieran, dice, ¿no? Si mi pueblo se humillare y llorare, no hay testimonio de que este pueblo clamara a Dios. No se arrodillaban, esta respuesta no es una respuesta que quede asentado que ellos entonces se reunieron y clamaron y pidieron ayuda a Dios para que fueran libertados. No, de la misma manera que no hay un testimonio de que este mundo clamó, pidió ayuda y Dios fue a la cruz, Jesús fue a la cruz. Fue un perdón dado para un pueblo que no pidió perdón. Fue una ayuda dada a un pueblo que no había pedido ayuda. Pero aquí queda claro, pero Él oyó su clamor. ¿Dónde estaba ese clamor? En un dolor que ni ellos sabían que era dolor. ¿Han oído de personas que están tan enojadas que aún se dice no es enojo, es dolor? ¿Sabías tú que el dolor se puede manifestar en enojo, en ira, aún en éxtasis? Pero hay dolor. Este mundo, hermanas, se duele. No siempre por las razones correctas. Lo que quiero decirte es que lo que hoy a ti te parece que tenga que poner a Dios triste, tal vez no lo ponga triste. Y lo que tú no sabes que a Él le pone triste, tal vez está esperando que a ti te ponga triste. ¿Puede pasar eso? ¿Puede ser que yo estoy sufriendo por las razones equivocadas? Y que Dios está infligiendo más dolor, Tere, hasta que te duela donde te tiene que doler, por la razón que te tiene que doler, a causa de lo que te debe doler. Por ejemplo, un pecado, hermanas. Eso es lo que yo les decía de mí. Me dolió pecar contra Dios. Me dolió. Y no porque no peque todos los días de formas a veces que no quiero.
esa ocasión específicamente fue muy profundo. Me dolió dolerle. Me dolió. Y entendí entonces que yo no podía pasar ese hecho como un inconveniente. Y estaba lista para pasarlo como inconveniente, ¿eh? Cosas que pasan. Ay, bueno, un día hay días buenos y hay días malos. Y me regresaba, el Espíritu me regresaba a ese momento. Y yo decía, hasta que sufrí a causa de, para Él. Estamos acostumbradas a sufrir para nosotras, incluso a sufrir para otros, para obtener de otros lo que sea que obtengamos. Porque déjenme decirles que el sufrimiento causado a otros es un buen negocio, porque genera culpa, y la culpa trae grandes rendimientos. Tengamos cuidado. El Señor se acordó, y fíjense cómo dice el versículo 8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Quién le dijo, Padre, ayúdanos, sálvanos? El dolor. Mi hermana, te lo vuelvo a decir con todo conocimiento, si lo que estás sufriendo, si lo que hoy te duele es un genuino dolor, le está doliendo a Él. Y si le está doliendo a Él, te va a librar. Porque Él ha prometido que nos librará, pero no de los inconvenientes, Cari. No de nuestros berrinches, no de nuestros ataques de deseos de control, no por el sueño frustrado, no porque hoy mi sueño real, no porque me vieron feo. Le venía diciendo a mi mamá, ahorita veníamos platicando en el coche. ¿Sabes a cuántas personas no les vamos a caer bien? Unas más que otras. Yo tengo la suerte de no caer muy bien, pero bueno. ¿Están de acuerdo que no a todos? ¿No creen ustedes que ya es tiempo que nos deje de importar tanto? Bueno, ese es un sufrimiento que hemos llevado a nivel de sufrimiento y es un solo inconveniente. No te invitaron, manita. A ti no te dijeron, a ti no esto. Y empezamos a clavarnos una daga aquí, pobre de mí, lo llevamos y cuando no nos damos cuenta ya estamos las siervas sufrientes. Y vamos al altar y de continuo estamos delante del Señor llorando por una causa que el Señor dice, hágale. Solo no les caes bien. Y tú, ¿hay alguien aquí? ¿No? ¿No te ha pasado? Me gustaría tanto que pudiéramos oír la voz de Dios cuando estamos haciendo con el corazón desgarrado. El Señor, solo te cambiaron de trabajo. Solo enviudaste. ¿Tú crees que Él no lo tenía calculado? Solo tienes un dolor físico. Hay un estudio donde dice, es que me ha dolido mucho la cabeza. Dice, sí, solamente te duele una parte de tu cuerpo. Todo lo demás está bien. Es necesario, hermanas, para poder comprobar la fidelidad de Dios, aprender a primero distinguir. No sé si me estoy explicando. Y perdonen que me introduzca tanto, pero primero distínguelo. Primero partamos de la idea de que, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sufrimiento o inconveniente? ¿Tiene que ver con Él o tiene que ver contigo? No, pues es inconveniente. Ok, entonces, ¿qué hacemos con los inconvenientes, mis hermanas? ¿Resolvemos? Hablamos con Dios, pero perdonen la expresión neta, o sea, Padre, se trata de esto me salió mal. Como oí hace poco a una hermana, es el resultado de muchas malas decisiones, perdóname, ayúdame. Pero no es el sufrimiento de mi vida.
¿Sabían ustedes que los sufrimientos en Dios tienen fecha de caducidad? También te animo a revisar hoy. Si estás sufriendo ya por muchos años, por la misma causa, ya incomodaste a Dios. Ya no está Él ocupado de eso, porque finalmente su respuesta ya fue dada, aunque la evidencia de ella todavía tarde para ti. Señor, pero yo te he pedido por ese hijo y no se ha salvado. Yo a veces creo que Dios sí puede decir, no estoy sordo. ¿Por qué sigues diciéndome? Y todas apelamos a esa parábola donde dice que la viuda, ¿no? Y que insistía. Sí, pero tiene un contexto eso. Él no es un Dios malo. Él oye, escucha. Y algunas veces su silencio es un no. O simplemente es la promesa, Señor, que sea así, si a ti te place. Y apelar a su soberanía. Fíjense en Deuteronomio 26, 7. Les decía en la mañanita, antes de llegar, algunas no habían llegado, les dije que tenemos que vencer la pereza. Así que yo sé que nos ponen acá los versículos, pero quiero oír las hojas de las Biblias. A ver, Deuteronomio 26, aunque se tarden. Ay, pastora, es que usted las lee más rápido, no importa. Miren, así se tiene que oír, ¿no? Deuteronomio 26, versículo 7 dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, ¿y qué vio? Nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Acaso, les pregunto, hermanos, este pueblo que estaba en Egipto no tenía otras necesidades además de esta? Seguramente que sí. Pero me gusta pensar que ellos sabían que esas necesidades eran inconvenientes. Vean lo que quedó atesorado en la palabra, lo que clamaron como un verdadero sufrimiento. Entre los políticos se dice que cuando se deben favores unos a otros, se cuidan de no gastar la cartita. Sí, o sea, si tú me debes un favor, pero tú eres alguien importante, yo no te voy a decir para cualquier cosa, ¿no? Digo, no, cuando sea realmente algo importante. ¿No les parece que con Dios tendríamos que ser así? Señor, no, esto no. Señor, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con obediencia, esto tiene que ver con diligencia. Esto no es tu paquete, esto está en mí. Señor, esto es solamente una decisión, un apego a tu voluntad, para entonces poder hablar con Él. Cuando Él oiga tu voz, diga, hey, ahí está la aflicción, yo la había visto, de eso preocúpate. Hay cosas en casa, hermanas, que están pasando, en tu casa y en la mía, que son fuertes, que generan aflicción a Dios, que serían como al pueblo. Yo vi tu aflicción. Él sabe, hay cosas y normalmente tiene que ver con pecado. No entretengas a Dios con inconvenientes, como desviándole la mirada. Me estoy explicando. Hay cosas. Él quiere hablarte a ti de lo que hay que preocuparse, como de una hija. No lo entretengas diciéndole. Incluso a veces, yo sé que nos duelen las almas. A todas, nos deben doler. Y si no, preocúpate. Pero eso de acercarme a Dios todos los días orando por las almas y las almas y las almas. Y el Señor viene y te dice, tu casa, tus hijos. ¿Sí me explico? Creo que a veces hacemos religiosamente ciertas oraciones para parecer espirituales cuando el Señor te está diciendo, hey, tu hija. Clama por tu hija, clama por tu hijo. Clama por lo que está pasando en casa, el pecado en casa. Claro, una cosa no obvia la otra, pero les parece como los hijos, ¿no? Pienso en los chiquitos. Saben algo
Y te empiezan a contar, ay, mi amiguito, y tú, ¿y tú cómo estás? Si hay algo difícil cuando estamos angustiados en verdadera aflicción, es tener la claridad de lo que está pasando. En la aflicción lo primero que no sabemos es distinguir si es a causa de que Dios está tratando con mi corazón o si es un mero inconveniente. Y nos podemos cegar y puede pasar mucho tiempo, Laura, en esa ceguera hasta que no entendamos. Primero tienes que enfocar, esto viene de Dios, es una aflicción, es un sufrimiento que Dios provoca, porque si es algo que Dios provocó, abrázalo, agradécelo con todo tu corazón, porque para esa hora has llegado. Pero si es un mero inconveniente, aunque sea hay tamaños de inconvenientes y tienes una participación, resuelve cuanto antes. Debemos siempre empezar por el final en una angustia, en un sufrimiento y en una aflicción. ¿Y cuál es el final, mis hermanas? Y es de eso, que con eso quiero terminar toda mi clase. Me voy a tardar un poquitito, pero no voy a describir el tipo de sufrimientos, no voy a describir cómo resolverlos, no. Te voy a explicar el final, cuál es el fin, y vas a saber qué hacer cuando estés en sufrimiento. Amén. ¿Cuál es el fin de todo sufrimiento? Bueno, el fin de todo sufrimiento es que nos arrepintamos, que agradezcamos, que nos dejemos enseñar, que seamos transformados, que cambiemos, que aprendamos, que corrijamos, que adoramos de otra manera, que prosigamos. Y tú me dices, ¿por qué por medio del sufrimiento Dios quiere eso? Porque Él es Dios. Y Él sabe cómo se trata con un corazón. Y nuestro corazón solamente, no sé si están conmigo, pero nunca has adorado mejor que cuando has pasado una prueba. Lo mejor que ha salido de ti, de mí, vino después o a través o en medio de una prueba. Los cambios más significativos, las decisiones más trascendentales que hemos tomado vienen de una genuina prueba, no de un inconveniente. El inconveniente, al contrario, el inconveniente nos hace como testarudas, como orgullosas, neciesonas, antipáticas, sangronzonas. Es más, te voy a decir algo. El inconveniente te dice no vayas a la iglesia. La verdadera angustia y la verdadera aflicción te tiene de rodillas. Manita, pero te trataron bien feo, yo vengo a ver a Dios. Y el inconveniente, ay, me vieron bien feo. ¿Ves cómo sí es claro? ¿Ves cómo sí es fácil saber cuando es genuino dolor y cuando estás haciendo un berrinche? ¿O estamos? El dolor, hermana, te acerca a Él, te hace humillarte. No necesita público. No necesita que alguien te diga, pobrecita o pobrecita. No necesita ni siquiera, yo sé que vamos a cantar porque cantamos muy bien juntas, pero no necesita el verdadero dolor, no necesita, o la verdadera adoración no necesita ni afinación ni música. Cantas con el que canta más agudo, pones en tu teléfono un canto y lloras y él, hasta crees que él es el que va desafinado, y gritas y clamas. Y no me dejarás mentir, esos son sufrimientos y han sido pocos. Porque si hubieran sido más, nosotras seríamos otra persona. Y por cuanto no somos otra persona totalmente transformada, habla de que el Señor ha sido paciente en poner pruebas que nos transformen verdaderamente. Y deja que pase el tiempo para que te recuperes del anterior. No, el Señor no manda, es que me llueve sobre mojado. No es cierto, porque Él sería injusto. A veces no es que son muchas pruebas, es la misma.
sigue siendo la misma. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es la misma. Es la misma prueba no aprobada. Marqué 10 cosas, 10 fines. Les voy a dar los versículos, no todos los vamos a poder leer, pero léelos en casa. Confío con todo mi corazón, como fue para mí, que al entender el fin de ese dolor, si es que te está doliendo donde debe doler, cuando entiendas cuál es el fin, puedas pasar la prueba. Si no entiendes para qué es, te vas a quedar ahí por los siglos de los siglos y vas a creer que tú eres el siervo sufriente y no Cristo. ¿Cuál es el primer fin de toda angustia genuina? 1, que conozcamos más a Dios. Déjenme leerles, estas sí se las quiero leer y a lo mejor les leo algunas más, pero ustedes tranquilas. Job 42:5. Después de todo ese sufrimiento a Job, el Señor le revela para qué era todo eso. Para que Job dijera lo que dijo ahí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no conozco a Job, pero si lo entrevistara un día le diría: oye Job, ¿valió la pena? ¿Qué diría él? Toda la pena. Solo un insensato diría: bueno, yo con un poco menos hubiera entendido. No, hermanas. No, hermanas. Les digo una cosa. El Señor ha imprimido dolor fuerte en nuestras vidas, en algunas más que otras. Y si no ha logrado esto, es que somos duras. Si las pruebas no han logrado su objetivo, estamos duras. Este es el primero. ¿Las pruebas te han hecho conocer más a Dios? Si es así, ponte una palomita. 2. Las pruebas, y el Señor lo dijo, todas las pruebas eran con el fin de que a la postre, ¿se acuerdan? A la postre hacernos bien. Toda prueba, si viene de Dios, a la postre nos hace bien. Deuteronomio 8:16. Dice la palabra: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Subrayen lo que es: afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Cuál es el fin de la prueba? Si hoy te está doliendo algo muy fuerte, pastora, me duele, hay algo que me está doliendo, el desamor de un hijo, el desapego, la distancia, la situación de un hijo, la noticia que oí, el dolor físico, me está doliendo la división en mi familia, la sequedad en mis recursos, la escasez, me está doliendo. Ten confianza, pero llámalo prueba. Y espera el bien, porque dice: a la postre te haré bien. Solo asegúrate que no sea un inconveniente. Solo asegúrate que no tenga que ver contigo y tus sueños frustrados y tus rollos personales. Asegúrate que te duele ese hijo, porque ese hijo va a sufrir, no por ti. Asegúrate que te duele ese matrimonio, porque ese matrimonio está ofendiendo a Dios, no porque no te quieran a ti. ¿Me explico? Asegúrate de que el dolor esté puesto donde tiene que estar, alineado al dolor de Dios, y que sepas que Dios y tú están sufriendo por la misma razón. Porque qué injusto sería que tú estás sufriendo por tu sueño frustrado y Dios está sufriendo por tu ambición. 3. Dice la palabra: a fin de que pongan en Dios su confianza. 4. Que guarden sus mandamientos. Esto está en el Salmo 73. Léanlo todo el Salmo. ¿Ok?
Entonces, ¿para qué es la prueba? Para que me apegue a sus mandamientos. ¿Para qué es la prueba? Para que aprenda a poner mi confianza en Él. Es bien fácil desviarse, creer que estás confiando, por ejemplo, en la oración. Me acaba de pasar. Y me pregunté, ¿confío en la oración o confío en el Dios que oye la oración? ¿Ves esa línea? Alguien dijo, es que ya oramos. No es que ya oramos. Es que hay uno que oye. Ese es. Pero puede pasar. Asegura, y dice que la prueba es para que te asegures en quién estás confiando. Y pienso siempre en los chavos que se metieron los metieron al foso, ¿no? Al fuego. No estaban, yo y tú a lo mejor entramos, a lo mejor no está tan calientito. Así estamos. Ellos no confiaron en eso. En que a la hora de la hora, como a veces nosotros en nuestra fe, a la hora de la hora ni va a pasar nada. No. Ellos estaban sintiendo el fuego. Ellos no estaban confiando en que no se iban a quemar. Ellos estaban confiando en Dios. No sé si estamos confiando en Dios. Creemos, es más, a veces creemos que confiamos, estamos confiando en la confianza que tenemos en Dios. Es horrible. Y las pruebas son para que digas, o lo haces tú, o aquí no pasa nada. Me va bien porque trabajo. Estamos confiando en el diezmo. Me voy rápido. Para probar a su pueblo. Léanlo en Isaías 48:10. La prueba fue para probarlos. Para disciplinarlos es la 6. Primera de Corintios 11:29-32. La prueba también es un mover hacia la oración. Nos mueve a orar. Oseas 5:15. Zacarías 13:9. También la prueba es para cumplir con su voluntad y que sean manifiestas las obras de Él, no las nuestras. Juan 9, del 1 al 3. También las pruebas son para que se aprenda su palabra. Y sobre todo, 10, las pruebas son para transformarnos. Por eso tendríamos que estar contentos. Porque si pedimos transformación, las pruebas lo hacen. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata